Doble. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a continuar pues nuestras reuniones en torno a los evangelios que venimos desarrollando ya hace unos días. Y vamos a continuar con lo que ayer veíamos, el Evangelio de San Marcos. Comencemos esta reunión encomendándonos al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, te pedimos tu misericordia para nosotros, para que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos acercarnos a tu palabra y poder amarla más para vivirla mejor. Ayúdanos, bendícenos y protege nuestras familias. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos. Veníamos conversando sobre el Evangelio de San Marcos. Habíamos dicho en la reunión del día de ayer que los tres evangelios, los primeros tres que aparecen en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de sinópticos, porque tienen un esquema tan parecido que uno los podría poner uno al lado del otro y podría encontrar esas similitudes y verlos de un solo golpe de vista. Eso significa sinópticos. Eso no pasa con el Evangelio de San Juan. Si uno lo pone al lado de los otros, no se parecen. Por eso los tres primeros se suelen abordar de una manera conjunta, que es lo que estamos haciendo, y se deja San Juan para el final, y ya explicaré en su momento por qué. Habíamos dicho también que los evangelios no son iguales porque cada evangelista o cada apóstol fue a diferentes lugares a predicar la palabra de Dios, y en esos lugares se encontraban determinadas culturas, idiosincrasias, formas de pensamiento a las cuales ellos se adaptaban. Por eso Mateo tenía un esquema, Marcos tenía otro, según a dónde y a quiénes se dirigía y cuál era evidentemente el aspecto de todo el anuncio que quería resaltar más que otros. Y habíamos dicho en ese sentido que el Evangelio de Marcos estaba dirigido a personas que venían del pueblo de Roma, de la ciudad de Roma, que eran miembros del imperio y que ya estaban comenzando a creer en Jesucristo, pero obviamente tenían su forma y su formación y su forma de pensar pues latina, como todo romano, y había que adaptarse a esa mentalidad. Habíamos explicado cuáles eran las pruebas dentro del mismo texto de que el público al que se dirigía Marcos, que era compañero de Pedro, ¿se acuerdan que lo dijimos ayer? Las pruebas de que el público al que se dirigían eran romanos estaban en los mismos pasajes del Evangelio de Marcos, donde se utilizan expresiones de tipo latinas, como cuadrante, pretorio, legión, etcétera, y en donde es importante y necesario decir alguna frase en hebreo, al lado, ahí nomás, lo traducen y lo explican, lo cual también es una prueba de que el que está escuchando no es un judío que habla hebreo. Habíamos dicho también que, dada la forma de ser de los romanos, que no eran especialmente cultos, sino más bien impresionables, la forma de entrarles con la predicación del mensaje de Jesús era
impresionándolos primero, y una vez que los impresionabas, ya podías enseñarles la parte doctrinal del anuncio. Y por eso el evangelista Marcos, que recoge la predicación de Pedro, nos hace ver que lo primero que hacía Pedro era captar la atención de sus oyentes con la parte más impresionante de la vida y del mensaje de Jesús. ¿Cuál es la parte más impresionante de la vida de Jesús? Sin duda, sus milagros. Por eso en el Evangelio de Marcos abundan los milagros, al comienzo sobre todo. Y una vez que ya los milagros han logrado su cometido con la gente, ahora sí, una vez que los tienes ya interesados en el personaje de Jesús y ellos quieren que Jesús sea su Salvador, ya le puedes decir qué tienen que hacer de comportamiento, de conducta para acceder a la salvación de Cristo. Ese es el esquema más o menos de Marcos. Por eso, Marcos, es decir, cuando hable de Marcos voy a referirme siempre a la predicación de Pedro. Y lo que Pedro quería cuando predicaba desde el primer momento, porque no se olviden que cuando Pedro entra a Roma a predicar, ¿qué es lo que va a encontrar? Además de una mentalidad impresionable, gente que le gusta lo que es así muy impactante, además de eso, encuentra una ciudad que tiene muchos dioses a los cuales los romanos ya adoran. Y la mayoría de esos dioses, la relación es de miedo. Hay que hacer tal cosa porque si no se enoja. El dios de la lluvia, el dios de la guerra, el dios de tal. Si no haces algo por ellos, se enojan y no hay lluvia o nos manda la guerra. Era una relación de miedo. Entonces Pedro tiene que entrar de frente a predicar que Jesucristo es Dios verdadero, el único, y los demás no. No era fácil, por eso Marcos, que recoge la predicación de Pedro, desde el comienzo va a intentar responder a la pregunta, ¿quién es Jesús? Y la respuesta aparece empezando el Evangelio de Marcos. Jesús es el Cristo. Ya les he explicado en algún momento que Cristo es el título divino de Jesús. Cristo significa el ungido por Dios, el elegido. Jesús Cristo es lo mismo que decir que Jesús es Dios. Cristo es el título divino de Jesús. Su nombre es Jesús. Jesucristo es ya una declaración de fe. Estamos afirmando que ese Jesús es también Dios. Por eso Pedro va de frente a enseñarle a los romanos que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único, el verdadero, y que todos los demás en realidad no tienen por qué seguirlos ni por qué ofrecerles nada, porque Jesús es el único Dios al que hay que adorar. Esto es lo que se ve, por ejemplo, al comienzo del Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, es decir, empezando el Evangelio de Marcos dice: Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de Marcos. Hijo de Dios. Afirmando algo que lo primero que decía Pedro era: vengo a hablarles del único Dios verdadero. Y después empezaba a contar los milagros que había hecho ese Dios y por lo tanto esos milagros lo acreditaban como Dios. Segundo, en el bautismo, capítulo 1, seguimos en el capítulo 1, versículo 11 de Marcos, cuando Jesús es bautizado por Juan en el Jordán, cuando Jesús sale del agua, el Espíritu Santo se posa sobre él y hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Dios Padre está hablándole a todos diciendo: este es mi Hijo. El único Hijo de Dios es Cristo. Nosotros somos hijos adoptivos, hijos en el Hijo. Luego, en la confesión de fe de Pedro, también en la transfiguración, la misma voz vuelve a repetir: este es mi Hijo amado, escúchenlo, dice ahí, es decir, háganle caso a lo que Él les pide. Y luego, cuando Pedro, en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos, le responde a esta pregunta que Jesús le dice a todos los apóstoles:
Primero les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y todos tienen una respuesta fácil y rápida. Unos dicen que eres esto, otros dicen que eres Elías, Jeremías, un profeta. Y dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ahí sí no supieron qué responder, porque no es fácil, no era fácil para ellos y no es fácil para nosotros tener una respuesta personal acerca de Jesús. Es más fácil repetir lo que otros han dicho. Y Pedro se adelanta y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y es ahí donde Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Se acuerdan de ese pasaje en el que Cristo expresa su deseo de que haya una iglesia bajo la cabeza visible de Pedro, aunque es Cristo el que la dirige? Entonces está clarísimo que desde el comienzo del Evangelio, Marcos desea dejar en claro que Cristo es Dios, que Jesús es Dios. Pero también ante el Sanedrín, cuando está en pleno proceso Jesús ya para la pasión, cuando lo están juzgando en el Sanedrín es esta asamblea de notables que tenía la facultad de juzgar a los ciudadanos judíos. Cuando está Jesús en su proceso, lo primero que intentan es buscar testigos falsos que lo acusen de algo para poder matarlo. Como no logran ese cometido, porque la ley decía que tenían que ser dos diferentes que digan lo mismo, y no encontraban dos que digan exactamente la misma mentira, y entonces el sumo sacerdote, Caifás, recurre a un recurso procesal, lo obliga a confesar. Y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Realmente eres? Pero el Hijo de Dios en el sentido de igual a Dios, no como hijo, como todos somos hijos de Dios. La pregunta en el original hebreo hacía referencia a una consubstancialidad con Dios, con Yahvé. Y Jesús responde, sí lo soy. O sea, está diciendo claramente que es Dios. Y es por eso que al final lo condenan, porque esa pretensión de hacerse un hombre igual a Yahvé en la ley de Moisés estaba penado con la muerte. Obviamente este no era un hombre normal, pues era hombre y Dios, pero los del Sanedrín no lo sabían y por eso lo sentencian a muerte por decir que es Dios. Y cuando muere en la cruz, en el capítulo 15 del mismo Evangelio de Marcos, hay un soldado romano que cuando ve que después que muere suceden unas señales impresionantes en el cielo, hay un soldado romano, el centurión, que lo queda mirando y dice, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Este es el reconocimiento ya, porque en ese romano Marcos quiere poner a todos los paganos, porque antes eran los judíos los que decían que era Dios. Ahora es este romano el que dice verdaderamente este era hijo de Dios. Por lo tanto, en Marcos la finalidad es demostrar que Jesús es el Mesías. Les dije en una reunión anterior que Mesías y Cristo significan lo mismo. Lo que pasa es que Mesías está en hebreo y Cristo está en griego. Las dos palabras significan el ungido de Dios. El ungido significa el que ha recibido todo el poder de Dios. En el caso de Cristo, el que es igual a Dios, ¿verdad? Entonces, el Mesías es lo mismo que decir el Cristo. Y Marcos quiere demostrar que Él es el Dios que vence el poder del demonio, porque es verdad que los romanos tenían, por su misma forma de ser, mucho miedo al demonio, mucho miedo a que les pase algo malo, eran muy supersticiosos. Y entonces una estrategia pastoral, una estrategia de predicación de Pedro fue entrar por ese miedo y decirles, tú tienes miedo al mal y tal, yo te vengo a enseñar a aquel que puede vencer ese miedo y vencer al demonio que origina el mal. Por eso se presenta Cristo en sus milagros expulsando demonios, para que los que escuchan de los muchos milagros que hizo Jesús, Marcos rescata más de cómo expulsa demonios, porque el público necesitaba confiar en este Jesús que le iba a quitar sus miedos propios como buen romano al demonio y al mal. Por eso los milagros acreditan que Jesús es Dios, pero no es un Dios como la cultura romana
caracterizaba a los dioses. ¿Cómo los caracterizaba? Triunfantes, gloriosos, poderosos. En cambio, Pedro va a predicar, y Marcos lo escribe en su evangelio, un Dios humilde, sencillo, que padece dolor, que es muerto en una cruz, que para un romano eso era una infamia, pero que resucita, y al resucitar vence al mundo y vence a la muerte. Por eso Jesús aparece en el evangelio de Marcos como rechazado por los hombres, más bien incomprendido. En ningún momento hay aplausos, hay poder, hay reconocimiento hacia Cristo. No, no es un Jesús de triunfos humanos. Jesús triunfa por el camino que para los humanos es la derrota, porque esta es la paradoja de la cruz que Marcos va a tocar mucho en su evangelio. Dios triunfa por caminos que a los ojos de los hombres parecen derrotas. La cruz, por ejemplo, es el camino de triunfo de Dios, pero para cualquier persona la cruz es derrota. Con esto Marcos también nos enseña que al pretender enseñarles a ellos, nos enseña también a nosotros que cuando Cristo triunfa a través del aparente fracaso humano, lo que nos está enseñando es que en nuestras vidas hay muchas veces en que al ojo nuestro o al cálculo humano las cosas van mal, apuntan mal, no están yendo por buen camino, pero quién sabe si Dios ese es el camino que ha elegido para ayudarnos, para bendecirnos, y muy probablemente les habrá pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que cuando tú ves que no se arma el rompecabezas y dices, ¿qué estás haciendo, Señor? ¿Qué estás haciendo? Y de pronto se arregla todo. El camino que Dios escoge no es el camino de la lógica de éxito de los hombres. Esto está mucho en el Evangelio de Marcos. Si en algún momento ustedes quieren acercarse a meditar el Evangelio de Marcos y leerlo para orar, por ejemplo, léanlo con esta clave. Aquí Dios me va a enseñar que Él obra en mi vida por caminos que a lo mejor a mí no me parecen los correctos, porque la cruz no le parecía correcta a nadie, y sin embargo es el camino por el que Cristo eligió triunfar. Por eso Marcos tiene esta cualidad. Además, no se olviden que cuando Marcos y Pedro están en Roma, estamos en la época del emperador Nerón, uno de los que con más odio, con más virulencia, persiguió a los judíos, a los cristianos. De hecho, incendió la ciudad de Roma para poder echarle la culpa a los cristianos que por sus cultos a dioses y cultos mágicos que él los acusaba de magos, que era un delito, habían quemado la ciudad. Y entonces se decretó la pena de muerte para todos los cristianos. Entonces, en una época, a ver si me captan esta idea de Marcos en su momento, ¿por qué resalta a Cristo que triunfa por el aparente fracaso? Porque los cristianos que están escuchando el Evangelio necesitan perseverar en un momento de persecución, en un momento en que los están matando, torturando previamente. Y entonces el mensaje es, no importa, sé firme. Aunque mueras así, estás ganando, si te mantienes fiel hasta el final. No sé si se deja entender la idea. Marcos predica en un momento de persecución. Por eso su mensaje tiene que ser resaltando este aspecto de Jesús, porque obviamente le conviene, porque eso da ánimo a las personas. Porque si Cristo triunfó muriendo en la cruz y resucitó, y a ti te están matando, estás siguiendo el camino de Cristo. No te asustes, no te desanimes, así es el camino. Y por eso la iglesia se pudo mantener firme y aún creciendo. Los primeros 300 años de nuestra era han sido así, porque Nerón no fue el último que los persiguió. Recién en el año 315 se emitió una ley en el Imperio Romano por la cual ya no se castigaba con la muerte al ser cristiano. Recién en el 315, estamos hablando del año 45, 50, cuando Marcos, Pedro están por Roma. Imagínense cuánto tiempo faltaba
para que recién puedan ser legales y caminar tranquilos, y aún así en esos 300 años se han mantenido firmes. ¿Por qué? Porque entendieron que Dios triunfa por el camino del aparente fracaso humano. Este es un dato muy importante si ustedes quieren abordar bien el Evangelio de Marcos. De Marcos no hay mucho más que decir por ahora. Esto es una visión, repito, periférica, epidérmica. Vamos luego, más adelante, a meternos, pero no nos podemos meter así de golpe porque nos vamos a confundir. Yo prefiero tener primero una mirada general de todo, y teniendo el todo ya nos vamos metiendo un poco más hacia adentro, pero ya habiéndonos ubicado. Por eso vamos a hablar ahora del Evangelio de San Lucas. Ya hemos dicho algo del Evangelio de Mateo, hemos dicho algo del Evangelio de Marcos, lo que hay que saber, digamos, y ahora vamos a hablar un poco del Evangelio de Lucas, que forman los tres evangelios sinópticos. Lucas, repito, no fue un apóstol, fue un discípulo. Ayer hablábamos que en el Nuevo Testamento se distingue el apóstol del discípulo con una particularidad. Apóstol es aquel que ha sido llamado directamente por Jesucristo. Esos eran los 12 apóstoles. Pero luego esos 12 llamaron a otros y se armaron los primeros grupos, se formaron las primeras comunidades. Esos llamados por los apóstoles, digamos, los de la segunda generación, son los discípulos, que eran obviamente muchos más. Los apóstoles eran pocos, llamados directamente por Jesucristo. Lucas no era de esos 12. Si ustedes ven la lista de los 12 apóstoles, que la pueden encontrar en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos o en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, ahí está la lista de los 12, no está Lucas. De hecho, de los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los únicos apóstoles eran Mateo, el publicano que está en la lista, y Juan. Ni Marcos ni Lucas eran apóstoles, eran discípulos. Y esto aparece en algunos textos, especialmente en 2 textos de las cartas de Pablo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 11, anótenlo. Allí Pablo cuenta cómo Lucas se ha unido a él y lo acompaña en sus viajes. Y lo mismo pasa en la carta a Filemón, capítulo 2, versículo 4. Pablo cuenta cómo Lucas es su compañero de viaje. Por eso, así como Marcos escribe lo que escucha predicar a Pedro, porque Marcos no se sabe, es probable que no haya conocido físicamente al Señor, lo que escribe, lo que escucha a Pedro predicar, en el caso de Lucas, de quien tampoco se puede afirmar, porque no hay un dato cierto que conoció a Jesús físicamente, lo cierto es que Lucas escribe lo que escucha predicar a Pablo. Esto es muy importante porque nos va a decir que el público al que se dirigía Pablo y la intención que tenía Pablo va a definir la forma en la que él predicaba. Y eso va a definir a su vez la forma redaccional que tuvo el texto final de Lucas. ¿De acuerdo? Se sabe que Lucas es más bien de origen griego. Hay muchos... San Pablo se movió mucho en pueblos que venían de la cultura griega, que aunque eran parte del Imperio Romano, culturalmente seguían siendo griegos. Se sabe que era médico. Además, lean ustedes la Pasión narrada en San Lucas y compárenla con la Pasión, por ejemplo, en Marcos. Y Lucas, como es médico y no puede evitarlo, tiene unos detalles de descripción propios de un médico, Léanlo y se van a dar cuenta. Y escribe en un griego elegante, distinto a Marcos, por ejemplo. Marcos también escribe en griego, pero el griego de Marcos es un griego más pobre, más común. En cambio, el griego de Lucas, se ve que Lucas es más culto, más preparado. Lucas ha estudiado. ¿Y a quién se dirige? Se dirige a los que provienen de el mundo griego. Aquí tengo que hacer alguna explicación para dejarme entender.
algunos siglos antes, cuando el rey Salomón termina su mandato, estamos en el año 700, 800 antes de Cristo, cuando el rey Salomón termina su mandato, yo les conté que hubo una pelea interna entre los sucesores de Salomón que se pelearon, eso debilitó todo el reino y eso permitió que los imperios vecinos los invadan y los destruyan. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Bueno, pues en esas invasiones es verdad que algunos judíos fueron llevados como esclavos, pero muchos escaparon, huyeron. ¿Y a dónde huyeron? Hacia el norte, hacia arriba, a los pueblos que estaban lejos de la influencia de estos invasores. Y esos pueblos fueron más adelante pueblos que tuvieron influencia de cultura griega. Entonces tenemos a unos judíos que tenían la ley de Moisés y que vivían según el culto a Yahvé, que se fueron a vivir a pueblos donde eso no existía. Y con el tiempo ya los hijos de ellos y los hijos de los hijos de ellos, y en tiempos de Jesús los bisnietos de ellos ya prácticamente habían abandonado la religión judía, pero tenían sangre judía. Por lo tanto, eran como unos renegados de la fe a los cuales Pablo se va a dirigir. ¿Y cómo se va a dirigir? ¿Qué lenguaje es el que funciona cuando tú llegas a hablar de que el Dios anunciado en el Antiguo Testamento se ha hecho hombre en Cristo para salvarte? Lo primero que va a decir un judío que hace años que ha traicionado su religión es: conmigo no va porque no creo que me pueda perdonar lo que mis abuelos hicieron y yo no lo arreglé. Yo seguí en esa línea de negar a Yahvé y aquí me tienes adorando otros dioses que no son los míos. Conmigo no creo que vaya eso. Por eso el primer mensaje de Pablo, ¿cuál tiene que ser? La salvación está abierta a todos, no solamente a los judíos, sino a los griegos y a los que vienen de la familia judía. Porque lo que más resalta en Dios es su misericordia, es decir, su capacidad de perdonar a los que, siendo sus hijos, se habían alejado. Esto lo vamos a ver en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas a partir del versículo 23. Aquí es importante, si tienen su Biblia a la mano, abrámosla en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 23, y la van a comparar después con el capítulo 1 de Mateo, los versículos del 1 al 17. ¿Qué cosa hay en el capítulo 1 de Mateo del 1 al 17 que se repite en el capítulo 3 de Lucas a partir del versículo 23? La genealogía de Jesús. ¿Por qué es importante esta genealogía? O sea, Pablo en su predicación tiene que acreditar que realmente Jesús es quien dice ser. Y una forma, en la época en la que esto sucede, era irse a los antepasados. Por eso Mateo dice, Dios escogió a Abraham, Abraham tuvo como hijo a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a tal y tal y tal, y llegaron hasta el rey David, y David tuvo a Salomón, y Salomón a tal y tal, y llegan hasta José, el esposo de María, de la que nació Jesús. Está demostrando que Jesús entronca con David y con Abraham, porque al judío, no se olviden que Mateo escribe para los judíos, al judío le interesa que le demuestres que Jesús entronca con David y con Abraham, porque es la promesa que le hizo al pueblo judío. En Abraham te haré un gran pueblo y de la raíz de David saldrá el caudillo que gobernará para siempre. Tenía que demostrar Mateo que Jesús cumplía eso. En cambio, Lucas está hablándole a personas que no son propiamente judías o que son herederos de judíos, pero con una mentalidad griega ya. Él no puede quedarse en Abraham, porque Abraham solamente hace referencia al pueblo judío. Si yo quiero ganar a este que es nieto de judíos y a su vecino que es griego, yo tengo que demostrar que Jesús es para todos, no solamente para los judíos con Abraham. Y si ustedes leen la genealogía de Lucas, dice
que se creía que Jesús era hijo de José, que a su vez era hijo de Elí, que a su vez era hijo de Matat, y así comienza a llegar hasta los antepasados. Después llega a Jacob, que era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, pasa a Abraham y llega hasta más atrás Sem, que era hijo de Noé, Noé tal, pasa a Noé, pasa a Matusalén, y ¿a quién llega? A Adán, el padre de todos los hombres. ¿Se dan cuenta de la intención? Lucas tiene como intención demostrar que Jesús ha venido para todos los hombres, porque todos somos hijos de Adán, que finalmente somos hijos de Dios. Versículo 38. Esto hay que entenderlo así. Si no lo explico así, aunque suene un poco aburrido, cuando ustedes vayan a leer la genealogía, no van a entender nada si esto no lo tienen presente. Lucas tiene como intención que el que está escuchando entienda que no queda en Abraham la promesa y la salvación, sino que llega hasta Adán, que es hijo de Dios, porque la salvación es para todos los hijos de Adán, es decir, para los griegos también. Esto es una cosa que está muy presente en Lucas. Es decir, Pablo se da cuenta que está yendo a un lugar a predicar donde la gente, la mayor cantidad de gente que son descendientes de judíos, tienen la idea de que habiendo estado en la ley, en la religión verdadera y en el culto verdadero, se salieron a otro culto, a otra vida, han vivido en pecado y no saben si los van a recibir de regreso. Ese es el público que tiene Pablo al frente. Entonces, yo tengo que anunciar a un Jesús que comprende, que perdona, que te está esperando y que si tú quieres volver, te va a recibir. ¿Dónde se ve especialmente esta teología y esta metodología de Pablo en el Evangelio de Lucas? En un pasaje que solamente aparece en el Evangelio de Lucas porque es como el resumen de todo este mensaje. Dios es misericordioso y aunque tú te fuiste, Él te está esperando. ¿Cuál creen que es ese pasaje que solamente aparece en el Evangelio de Lucas? Capítulo 15 de Lucas, la parábola del hijo pródigo. ¿Se acuerdan de esta parábola en la que un hijo vivía con el padre, vivía con todo lo que tenía el padre, pero en un momento le dice: Padre, me voy de la casa, dame lo que me toca? Y el padre no lo detiene, porque en la enseñanza de Pablo, Dios respeta las decisiones libres de cada persona, aunque esa decisión implique darle la espalda a Dios. Nos ama tanto, dice Pablo, que Él va a respetar lo que tú decidas, porque el amor no se puede obligar. ¿Me quieres amar? Aquí estoy. ¿No me quieres amar? ¿Qué puedo hacer? Me duele, pero si te quieres ir, ándate. Eso está muy presente. Dios no obliga la respuesta de amor, porque la relación que Dios plantea de amor con el hombre es perfecta y el amor que se obliga no es perfecto. Por eso Dios se ofrece y espera que nosotros lo escojamos libremente. Si lo escogemos libremente, nos da todo. Pero si libremente nos queremos ir, va a dejar que nos vayamos. Pero lo que te pase allá no es culpa mía, porque tú escogiste irte. Atentos, porque la parábola del hijo pródigo habla de todo esto. De todo esto. No es solamente la narración de un hijo que se va, se arrepiente y vuelve y el papá lo abraza y se alegra. Es muy simple esa lectura. Aquí hay un tema histórico, cultural muy profundo de ese momento y obviamente una enseñanza actual para nosotros. Pero la primera intención, el espíritu que está detrás de la parábola del hijo pródigo, es decirle a todo ese mundo que era judío y que ahora se ha impregnado de los dioses paganos: te fuiste, pero Dios te puede perdonar si es que tú regresas. Tú tienes que regresar. No te puede obligar Él a hacerlo, porque Él respeta tu decisión. Por eso, esos judíos que vivían en pueblos paganos están representados en este hijo menor que se va de la casa y vive sin ley, vive el pecado que vive, pero como es pecado, termina destruyéndolo.
y cuando está destruido, vacío, triste, como suele dejar el pecado, a cualquier persona que peca le va a pasar eso, cuando está así triste y vacío y sin horizonte, y cuando se ha dado cuenta que el camino que eligió no era el correcto, que estando con el Padre, es verdad, Él pone las reglas, Él es el que manda, no soy yo, pero estoy mejor que cuando yo quiero mandar. Cuando entendió eso, dijo, me levantaré y volveré a la casa de mi Padre. Y regresa. Ese acto de levantarse, que es un acto de voluntad propio, es lo que Pablo les va a pedir a los descendientes de estos judíos que hagan. Y a los griegos les habla de un perdón que es para todos. Dios es tan bueno que para Él no hay griegos, judíos, no hay, va a decir Pablo. Todos somos en su corazón iguales y nos ama a todos. Pero ¿qué pide? Que tú libremente vengas a Él, para Él darte todo lo que te quiere dar. No te lo va a dar obligadamente. Por eso en ese me levantaré y volveré está el núcleo de la predicación de Pablo a estos pueblos paganos. ¿Cómo los convenzo? Fíjense la diferencia. Mateo los convence al público que tiene que es judío, demostrándoles que Jesús es el que cumple las profecías que ellos esperaban. Ese es su método, su núcleo. Marcos los convence a los romanos, impresionándolos con los milagros que hace Jesús. Y entonces los convence de que ese hombre no es solamente un hombre, es Dios. Ese es su método, ese es el núcleo de la predicación, de la metodología de Pedro. Y Pablo los convence diciéndoles que Dios es un Dios de perdón, que lo que más le importa a Dios no es lo que has hecho, sino si te has arrepentido y quieres regresar. Obviamente todo esto sigue siendo verdad hoy. Todo esto sigue siendo verdad hoy. Y también es verdad que nosotros debemos aprender esta metodología de evangelización cuando querramos hacer que alguien de nuestra familia se acerque más a Dios. Tú tienes que darte cuenta delante de quién estás, por qué puerta tienes que entrarle para poder salir por tu puerta, que es la puerta de Dios. Pero tú no puedes entrar por una puerta que no va a funcionar, porque no vas a tener éxito. La estrategia pastoral nos la enseñan los apóstoles y especialmente Pablo. Pablo tiene pasajes en los que él lo dice, yo me hago todo a todos, con tal de ganar a algunos para Dios. Me hago todo con todos. Es como que ahora le dijeras o me dijeras a mí, padre, estos muchachos no saben si ir a misa y quieren jugar un partido de fútbol. Vamos a jugar un partido de fútbol, no tengo ningún problema. Y después del fútbol le hablamos de Dios. No hay ningún problema. ¿Que quieren ver una película? Vamos a ver una buena película. Es decir, hay que entrarle por el lado que les gusta y luego ya los vas poco a poco enamorando de Jesús. Esa es la metodología que está en los evangelistas y esto deberíamos aprender. Incluso cuando la persona está cometiendo algo malo, Pablo tenía un método que era reconocer lo positivo que puede haber de eso malo y a partir de ahí ganarlo afectivamente, y cuando lo ha ganado afectivamente con mucho amor, le corrige la parte mala que había en el acto que había hecho. Cuando Pablo se fue a predicar a Atenas, un pueblo griego, ustedes saben que Atenas es una ciudad de las más importantes ciudades griegas y capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, apunten, capítulo para que lo lean con calma, yo se los voy a resumir. Capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles y versículo 16 y siguientes, yo diría que hasta el 34, ¿de acuerdo? Capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, versículo 16 al 34. ¿Qué aparece aquí? Aparece Pablo entrando a la ciudad de Atenas. En las ciudades antiguas había una calzada
la vía máxima, la vía central, que venía desde afuera de la ciudad y terminaba en el centro de la ciudad, en lo que sería la Plaza Mayor. Esa vía en Atenas estaba adornada con las estatuas de los dioses griegos, que son los que te recibían en la ciudad. Y entonces Pablo, que como fariseo que era, detestaba esas idolatrías, porque esos eran idolatrías, él experimentaba fastidio cuando veía eso, se molestaba, pero claro, llega al centro de la ciudad y dice, bueno, tengo que predicarle a esta gente. Tengo dos maneras de hacerlo. La primera es, empiezo a gritar, pecadores idólatras, acaba de llegar Pablo a hablarles del único Dios porque ustedes son unas basuras pecadoras. No viene nadie a escucharlo. Pero ¿qué hizo Pablo? Lean el texto que les acabo de dejar como tarea. Pablo comienza a decir, me he quedado impresionado de lo religioso que es este pueblo. ¡Cuánto amor a los dioses! Entonces el griego, que de por sí era un poco vanidoso, comienza a acercarse, a escuchar. Y dice, en todos los pueblos donde he ido no he encontrado tanta devoción y tanto amor como hay aquí a las divinidades. Y la gente se empezó a juntar. Ya tenías tu público ahí. Pero no les dijo que estaba bien. Tenía la astucia suficiente para darle la vuelta a su discurso, porque los griegos creían en tantos dioses y pensaban que tenían que honrar a todos, de tal manera que si se olvidaban de alguno, ese Dios podía molestarse y castigarlos. Por lo tanto, habían estatuas de toditos. Pero como posiblemente se estaban olvidando de alguno, para que ese Dios no se enoje, había una estatua que decía, el Dios desconocido. Y ahí está. Y entonces los dioses que no están mencionados en los 300 estatuas que están aquí, están en ese, no se pueden molestar. Así pensaba un griego. Pero ¿qué hizo Pablo? Usó eso en su propio beneficio, porque empezó diciendo, qué pueblo tan religioso, realmente qué bonito entrar a un pueblo donde la fe y la religión está tan presente. Ya te llenaste la plaza. Y ahí saben lo que dijo. Pero he visto que tienen la estatua de un Dios desconocido, un Dios que no conocen. Sí, le decían, sí. Bueno, pues, de ese Dios que no conoces yo te voy a hablar. Y empezaba a predicar a Cristo. Y entonces la gente se admiraba y así los ganó. Pero se dan cuenta qué hubiera pasado si Pablo hubiera empezado insultando y diciendo que esas estatuas y cosas. Estrategia pastoral, que a veces nos falta. Con la familia, con los chicos, saber entrar para saber salir, porque no es entrar para quedarte ahí, es entrar para salir con ellos, pero con estrategia. Pablo nos enseña esta estrategia. Por eso, cuando Pablo fue a este lugar y vio que habían judíos descendientes de los que se fueron y traicionaron a Dios y que se sentían culpables, no merecedores del amor de Dios, lo primero que dijo fue, tengo dos caminos, o les digo traidores, desertores, o entro diciéndoles, no te preocupes, basta con que te arrepientas y quieras volver, pero ojo, si vuelves, no te vuelves a salir nunca más. ¿Qué funciona mejor? Pues esto, y ese fue el mensaje que utilizó Pablo, y esa es la línea redaccional que tiene el Evangelio de Lucas. Y luego Pablo, ya lo vamos a hablar, esta no es la clase sobre San Pablo, porque cuando hablemos de San Pablo vamos a ver que él era primero un perseguidor de los cristianos, ya explicaré eso, y luego se convirtió en apóstol de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Lo vamos a explicar. Pero como cuando se convirtió nadie le creía, él tuvo que salir a predicar a pueblos donde no lo conocían, porque los que lo conocían, los judíos, no le creían. Pensaban que era una trampa para atrapar más judíos, porque su trabajo era atrapar judíos cristianos. Y pensaban que cuando él decía, no, ahora sí amo a Jesús, nadie le creía, porque decían, claro, te hace salir para atraparte. Por eso es que él se va a las regiones. ¿Se acuerdan cuando vimos en el mapa el mundo antiguo y decíamos que en esta parte está Jerusalén y
que más o menos hasta este pedazo nada más es la tierra de los judíos, Pablo tuvo que ir a toda esta zona llamada en esa época del Asia Menor. Aquí está Éfeso, Corinto, Galacia. Aquí están todos los pueblos que Pablo visitó. Aquí está Atenas, lo que les acabo de contar sucedió en Atenas, Macedonia. Todos estos pueblos están mencionados en las cartas de Pablo. Esta es la zona de trabajo de Pablo, por decirlo así. Pedro se fue a Roma con Marcos. Pablo se fue al Asia Menor con Lucas. Mateo se quedó en esta zona. ¿Se dan cuenta cómo se repartieron el mundo, más o menos? Bueno, esto es lo que pasaba. Y valga con simplemente recalcar que el Evangelio de Lucas es el Evangelio de la misericordia. Es el que más resalta cómo Dios perdona. Y perdona hayas hecho lo que hayas hecho, siempre y cuando te arrepientas y propongas no volver a caer. Esto que luego se enseña tanto y que luego fue motivo de que el mismo Señor se manifestara al mundo con esa advocación a Sor Faustina Kowalska, ¿se acuerdan ustedes? El Señor de la divina misericordia, porque esto que predica Pablo y que escribe San Lucas es verdad. Y miren que, volviendo a la parábola del hijo pródigo, si ustedes leen con detenimiento la razón por la que el hijo regresa, cómo es Dios de bueno, cómo es Dios de bueno que no le importa, la cosa es que vuelvas, no le importa que tu arrepentimiento tenga mucho de interés, porque cuando el hijo se da cuenta que ha fracasado en su plan de dirigir su vida como le dio la gana y se dio cuenta que no podía sin Dios, cuando se da cuenta de eso dice: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre comen espléndidamente y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré y volveré a la casa de mi padre. ¿Cuál es el motivo primero por el que vuelve? Porque extraña la comida. En ninguna parte van a escuchar que dice: mi padre está triste, ¿cómo estará mi padre? ¿Cómo le he hecho esto a mi padre? Voy a volver por mi padre. No, lo tenía así, le daba pena porque después dice: Padre, pequé contra el cielo y pequé contra ti. O sea, él es consciente que le ha hecho daño a su papá, pero la razón que lo lleva a considerar volver es el hambre. Y fíjense cómo a Dios eso no le importa. Con tal de que vuelvas, no importa, vuelve por interés. Y la mayoría de nosotros, aunque suene mal decirlo, el primer paso de regreso a Dios ha sido por interés. Ha sido por interés. Yo hablo por mí, no sé ustedes, pero cuando yo me acerqué a Dios fue porque yo no daba más. Quería encontrar paz, quería encontrar un sentido a la vida, quería sentirme mejor yo, que obviamente después me salió perfecto. Pero Dios te recibe, aunque no importa que lo que buscas es tu propio interés. Ya después, estando adentro, te va a formar de tal manera que entiendas que lo más importante es el amor a Dios. Pero al comienzo, ¿cuántos hemos dado el primer paso? Por nosotros, no por Dios. Yo hasta ahora no he conocido una persona que venga al retiro, por ejemplo, de varones, que se llama Tiberíades, y que diga: vengo a hacer retiro para darle gloria a Dios. Con todo respeto, no he conocido. Más bien he encontrado gente que dice: Padre, necesito un retiro, necesito ordenarme, necesito ver, necesito calmarme. Yo, ¿se dan cuenta? Igual el hijo pródigo, así que no se sientan mal. Todos somos el hijo pródigo. Lo importante es volver, y una vez en la casa ya no volver a salir. Y poco a poco iremos reordenando esas prioridades y ya no será mi interés, sino ahora sí la gloria de Dios, lo que ilumine mis pasos. Pero al comienzo no se entiende esto de la gloria de Dios. Por eso Pablo predica una misericordia tan abierta, tan grande, que no importa cuál sea tu motivación inicial, lo importante es que vengas. Ya estando adentro, Dios te va a mejorar, pero lo importante es que regreses, por lo que sea. Espero que se haya entendido y hasta aquí vamos a llegar hoy.
Ya el día de mañana vamos a conocer a este personaje fascinante de Pablo, su vida, su mensaje, su conversión, sus viajes, todo lo que tiene que ver con Pablo lo vamos a conocer el día de mañana. Y vamos a dejar para el día viernes hablar un poco del Evangelio de San Juan, y como San Juan también es el autor del Apocalipsis, a ver si nos da un poquito el tiempo para explicar por qué ese libro ha causado tanta confusión, la verdad, hasta películas sacan de... Pero todo eso está mal, pues eso es una visión muy equivocada del Apocalipsis. Incluso ahora la gente cree que estamos en el Apocalipsis. Vamos a hablar de eso con madurez, con seriedad, pero con sustento también, o sea, no vamos a ser tremendistas ni alarmistas, ¿no? Lo que la Iglesia enseña, eso vamos a enseñar también nosotros. Por eso los espero el día de mañana para conocer a esta figura fascinante del apóstol San Pablo. Gracias por su tiempo y que Dios les bendiga. Nos encontramos hoy a las 8 para la Lección Divina. Hasta mañana conmigo. Oye, ahorita le está mal. Sí, pucha, me asustaba. Casi se pone a llorar. Dice que le duele el pecho, que está tosiendo, que no tiene fiebre. Pero por favor, si le podemos medicar.